La buena noticia es que esta charla va a ser de 10 minutos, por eso va a ser muy rápida. Va a ser de arquitectura, que va a ser un tema un poquito denso, pero vamos a intentar hacerlo bien, vamos a intentar ponerlo bonito y yo creo que os va a gustar el contenido porque nos vamos a centrar en lo que realmente a todos nos importa de la arquitectura. Vais a ver cómo podemos llegar a tener una conexión interesante. Así que si os parece bien voy a empezar ya, porque creo que estamos todos, ¿vale? Yo soy Azara López, soy backend developer en Tecnológica, soy matemática, he hecho muchos temas de algoritmos, de desarrollo a lo largo de mi vida profesional. Ahora estoy en temas sobre todo de desarrollo y de arquitectura. Y os voy a contar la experiencia que tengo sobre las arquitecturas de desarrollo y sobre cómo podemos trabajar para mejorar los aspectos tecnológicos en los que refieren a ella, ¿vale? Pero para empezar a hablar de arquitectura vamos a empezar hablando de lo que realmente conocemos, que es de la funcionalidad. Aquí tenemos, vamos a hablar de arquitectura, como os decía, y vamos a hablar en 10 minutos rápidamente, vamos a hablar de los contenidos de este tema que vamos a tener. Entonces, vamos a empezar hablando de funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? La funcionalidad todos sabemos lo que es. La funcionalidad es el objetivo de nuestro desarrollo. La funcionalidad es aquello que vamos a entregar a nuestro cliente y que le va a ofrecer las herramientas que nos está solicitando para que le haga la vida más fácil. Hasta ahí estamos bien. Entonces, todos tenemos una visión bastante perfecta de lo que queremos hacer con nuestra aplicación y del software que vamos a desarrollar. En base a la funcionalidad queremos poder medir cuál va a ser la complejidad de nuestro proyecto. Una pregunta que nos hacemos a veces es, ¿tenemos la información suficiente para estimar el alcance de nuestro proyecto, estimar la complejidad de nuestro proyecto, basándonos en la funcionalidad y en los requisitos funcionales que tenemos? Vamos a mirar un poco más de cerca porque probablemente tengamos que echar un ojo más a lo que hay por debajo de la funcionalidad que estamos planteando en el proyecto. ¿Y esto qué es? Esto es la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura la estáis viendo aquí. La arquitectura son los cimientos de nuestro desarrollo. Es aquello que el usuario no ve, aquello que la definición funcional no tiene por qué tener en cuenta, porque realmente no está aportando directamente nada a la funcionalidad que estamos desarrollando. Aquí lo tenemos tipificado como todas esas capas que están por debajo de nuestra funcionalidad, que van a ser necesarias en nuestro desarrollo, pero que necesitamos tenerlas definidas, necesitamos trabajar sobre ellas antes de trabajar sobre la funcionalidad. El momento crítico en muchos proyectos en los que hemos trabajado es aquel en que nos damos cuenta de que hemos estimado la funcionalidad, hemos visto que teníamos que hacer determinada aplicación, hemos lanzado el inicio del proyecto y entonces nos damos cuenta de que a lo mejor hay que tomar una serie de decisiones de arquitectura que no hemos tenido en cuenta, que a lo mejor son sencillas, a lo mejor son complejas, y es cuando empezamos a ver el monstruo llegar, ¿vale? Pero, ¿qué compleja es esta arquitectura? ¿Qué complejo es este cimiento que necesitamos para nuestro edificio de la funcionalidad? Pues la respuesta es que es muy complejo, bastante complejo. De hecho, puede ser tan complejo como lo que queramos dibujar aquí. Solo estoy poniendo unos ejemplos, ¿vale? Los que me suelo encontrar bastante a menudo en los proyectos en los que trabajamos. En los mismísimos cimientos de los cimientos tenemos las decisiones de la capa de arquitectura, de la capa de infraestructura, elegir los servidores con los que vamos a trabajar. Tenemos temas de configuración que hay que tener en cuenta desde el principio, la selección de frameworks que tenemos que elegir para la arquitectura, las librerías externas que vamos a incorporar. Y hay muchísimos más contenidos que es necesario tener en cuenta que a lo mejor desde la capa funcional pues no hemos pensado directamente en ellos en el principio. Definir con qué bases de datos vamos a trabajar, si vamos a necesitar conectividad con servicios externos, los patrones de desarrollo que vamos a incorporar. Hay mucho contenido aquí en la capa de arquitectura que no estamos mirando, no vemos cuando definimos la funcionalidad de la aplicación, que es la parte de ahí arriba, y nos ocurre muy a menudo que mientras estamos desarrollando la aplicación nos vamos a encontrar con que tenemos que tomar muchísimas decisiones de contenido que nos van a afectar en el tiempo de desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, ¿esto está ocurriendo en nuestro proyecto? Estoy siendo muy rápida para ir directamente un poquito al grano de lo que queremos ver. La construcción de los cimientos nos está limitando el desarrollo de lo que queremos hacer, que es la parte de arriba, que es la funcionalidad, que desde el principio hemos definido que es el objetivo del proyecto. ¿Está ocurriendo en nuestro proyecto esta situación? Pues os recomendaría que hiciéramos unas métricas sencillas. Vayamos a preguntar a nuestros desarrolladores, a nuestro equipo de proyecto, cuánto tiempo están dedicando
a la funcionalidad. ¿Cuánto tiempo de desarrollo nuestro equipo técnico están dedicando a resolver las necesidades del usuario, a construir las funcionalidades que desean, las páginas, las ventanitas, las funcionalidades internas del sistema? ¿Y cuánto tiempo están dedicando a configurar la arquitectura y a todos los aspectos que hemos visto antes, que pueden ser los aspectos de bases de datos, de framework, todas estas necesidades técnicas que se encuentran siempre en los cimientos del desarrollo y que muy a menudo pues, no hemos tenido en cuenta al principio del proyecto? Aquí tenemos dos tipos de gráficas que os pueden salir en la métrica de vuestro proyecto, si hacéis ese ejercicio. En una de ellas vemos los problemas recurrentes que podemos tener en arquitectura. Muchas veces el desarrollo de la parte de la funcionalidad empieza bien, pero los problemas de arquitectura, de una arquitectura mal definida, indefinida o todavía pobre, retoman con el tiempo, vuelven al proyecto y llegan a parar el propio desarrollo de la funcionalidad, porque nos obligan a rehacer los cimientos de nuestro desarrollo. Es uno de los casos que se suele dar. El caso óptimo al que queríamos llegar es el caso que veis, una arquitectura bien planteada. Una arquitectura bien planteada la definimos perfectamente desde el principio, esto sería una situación ideal, que en la práctica yo os digo que no se suele dar, pero normalmente intentamos que desde el principio del proyecto se tenga clara la arquitectura, se definan los parámetros, las configuraciones, los frameworks, los patrones de desarrollo, todas las conectividades que se necesitan, y esa labor de configuración del sistema, de los cimientos de nuestro desarrollo, vaya bajando con el tiempo, permitiendo que el equipo de desarrollo se pueda ir centrando en el desarrollo de la funcionalidad. Las situaciones nunca son tan claras, no son ni A ni B, pero haced este ejercicio, comprobar si en vuestro proyecto está ocurriendo algo más parecido hacia la primera opción o si realmente estamos yendo a un desarrollo correcto en el que la funcionalidad se convierte en el protagonista del día a día de desarrollo del equipo de trabajo, ¿vale? Yo os puedo decir que normalmente es un problema recurrente en casi todos los proyectos en los que se suele trabajar y conviene tener muchísima vigilancia en que la arquitectura esté bien montada desde el principio, ¿vale? Esta situación, voy a volver atrás un poquito para enseñaros lo que son los cimientos del desarrollo. Esta situación se da cuando se empieza a trabajar por la casa, que es lo que tenemos aquí dibujado como la funcionalidad de la aplicación, que es la que vamos a desarrollar para el cliente. Si no tenemos correctamente definido la estructura de los cimientos, que van a ser fundamentales para mantener nuestra casa sólida, va a ser cada vez más complicado modificar estos cimientos para seguir manteniendo la casa en su sitio sin que se nos caigan las columnas. Por lo tanto, va a ser muy importante que podamos hacer un esfuerzo inicial en mantener esta estructura de estos cimientos bien definidos a nivel de arquitectura, ¿vale? Pues, ¿cómo hacemos para buscar esta arquitectura bien planteada, que nos lleve a poquito trabajo y que nos pueda dejar esa flexibilidad a la hora de trabajar con la funcionalidad, sin tenernos que meter otra vez en retoques y en reconstrucciones y en rediseños de la capa de arquitectura? Pues vamos a dar una receta rápida, porque el tiempo no va a ir para mucho más. De hecho, ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, vamos a centrarnos en lo que puede ser una receta, una guía de trabajo sobre la que, con el tiempo, en distintos proyectos en los que hemos trabajado, hemos llegado a la conclusión de que puede ser una operativa bastante funcional en la mayoría de los proyectos en los que estamos abarcando. Lo primero es sacar factor común de las capas de arquitectura de los distintos proyectos en los que estamos. Ese factor común consiste que entre proyectos hagamos el I+D, no hagamos I+D dentro de cada proyecto, sino que entre los distintos proyectos que estamos tengamos a un equipo investigando los frameworks que hay, los que hay conocidos, los que son estables, y vayan tomando la decisión de qué frameworks son más adecuados pues, para los desarrollos de software que hace nuestra empresa. Nosotros, por ejemplo, pues estamos investigando con frameworks como puede ser Spring, como puede ser qué lenguajes de programación vamos a utilizar, si vamos a utilizar PHP, si vamos a utilizar Node, si vamos a usar Angular para front. Estas investigaciones se hacen fuera del proyecto, no durante el proyecto, en el inicio del proyecto, cuando viene ya dado, pagado. Lo siguiente que se suele recomendar es que construyamos nuestra cartera de arquitecturas, es decir, que cerremos un conjunto de arquitecturas que conocemos, que las hemos probado, que hemos prototipado, que tenemos gente que las conoce y que ha hecho ejemplos o ha trabajado ya en otros proyectos de la casa con estas arquitecturas, de manera que nuestros equipos están especializados y se sienten competentes a la hora de trabajar con estas arquitecturas. También os pongo un error típico, porque se da muchísimo y puede llegar a ser complejo. No reinventemos la rueda.
Una cosa es tener equipos analizando las arquitecturas y diciendo frameworks y diciendo cuáles son las mejores prácticas para nuestra capa de arquitectura, pero a veces si reinventamos la rueda y montamos una arquitectura única, nuestra, alienígena, que solo conocemos nosotros, estamos complicando mucho tanto el expertise de nuestros técnicos como los técnicos nuevos que vengan al proyecto, y puede generar un problema a la hora de adaptarse a los nuevos proyectos que puedan salir. Además de que probablemente la arquitectura propia que definamos pues quizá no vaya a ser mejor que los estándares que están probados a nivel internacional. Por eso tened mucho cuidado a la hora de forzar tener una arquitectura cerrada propia en la empresa. A veces es necesario, sobre todo cuando se está desarrollando un producto de mercado cerrado, que una arquitectura general de mercado no nos vale, pero cuando son productos, cuando son desarrollos cortos, sobre todo para pequeñas soluciones rápidas que hay que hacer, muchas veces las soluciones de mercado son más apropiadas que una arquitectura a medida hecha por nosotros. Y, por supuesto, proporciona formación a los desarrolladores, porque si vamos a tener nuestra cartera de arquitecturas, podemos aprovecharlo para tener la garantía de que nuestros desarrolladores van a conocer las tecnologías en las que nos estamos especializando. Así nos evitamos de que cuando empiece un proyecto, pues el desarrollador diga, oh Dios mío, esto es en Angular y yo no he visto Angular en mi vida. Lo suyo es que tengamos un expertise en un grupo cerrado de tecnologías con la que estemos trabajando. Y luego ya, cuando entramos en el proyecto, la estructura va a ser específica para el proyecto partiendo de las bases de lo que conocemos en la empresa. Lo primero, sería necesario analizar las necesidades de la arquitectura. ¿Cuándo? ¿Cuando empieza el proyecto? ¿Cuando ya estamos arrancando? No, en la fase de venta del proyecto. Cuando se está decidiendo qué funcionalidad vamos a hacer, cuando se está valorando y estimando, habrá que tener en cuenta si ese producto que vamos a hacer va a requerir una arquitectura extraña que no conocemos o si podemos hacer uso de una de las arquitecturas de nuestra cartera, lo que simplificaría muchísimo la valoración económica del producto. Si tenemos que utilizar una arquitectura desconocida será más caro, si tenemos una de nuestra cartera va a ser bastante más sencillo. También tengo un punto negativo que hay que tener muy en cuenta también, que ocurre en muchos proyectos, es, como lo tengo puesto, desconfiar de soluciones mágicas y productos finales. Cuando se hacen desarrollos a medida, lo que son es eso, desarrollos a medida. Hay muchos productos en el mercado que ofrecen soluciones cerradas para unos planteamientos concretos y son ventajosos. Puede ser un producto a medida que te da una solución para una tienda de ropa y puede ser un producto adecuado en según qué proyectos, pero eso viene con trampas. Si tu cliente va a tener unas funcionalidades que no se van a ajustar a ese producto mágico, a ese producto final, vas a tener que trabajar muchísimo para adaptar un producto que no está pensado para eso, para utilizarlo para un desarrollo distinto a lo que ese producto te promete. Por lo tanto, desconfía de las soluciones mágicas. Normalmente es mucho más recomendable utilizar un framework estándar, un framework conocido, de amplio alcance, que permita hacer una solución a medida para la aplicación que estés desarrollando. Entonces, es uno de los puntos que hay que tener en cuenta, desconfiar de las soluciones mágicas que puedes encontrar. Y, por último, proporciona formación a tu equipo. ¿Por qué? Muchas veces pensamos que los programadores son programadores y los coges y los usas como quien usa un cuchillo de cocina. Y eso no es así. Un programador puede ser un experto en ciertas tecnologías, pero no haber visto nunca el framework que vas a utilizar en tu proyecto. Por lo tanto, aseguraros siempre, cuando se lanza un proyecto, de que el equipo de trabajo conoce la arquitectura que ya has decidido que vas a usar. Probablemente sí la conozca, porque lo tengáis en la cartera de proyectos, en la cartera de arquitecturas que se ha definido por fuera. Y bueno, con esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que la arquitectura ya de antemano venga definida, que se haya tenido en cuenta a la hora de valorar el proyecto, que los equipos se sientan cómodos con ella y que permita avanzar en las necesidades del usuario sin tener que reinventar nada por debajo. Y esta, después de muchísimos años de experiencia haciendo proyectos, es una receta que tenemos que nos ha servido muchísimo para simplificar y agilizar el inicio de nuestros proyectos y para evitar caer en complejidades farragosas, que muchas veces no hay más remedio, pero que se intenta hacer en la medida de lo posible. Y al final, el objetivo de la arquitectura es que no moleste, es que funcione, esté allí y que podamos hacer lo que hemos venido a hacer aquí, que es centrarnos en el desarrollo de la funcionalidad. Y bueno, justo han sido 10 minutos, que era el tiempo que teníamos, así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
Hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿cómo compatibilizáis este modelo con innovación y con probar nuevas tecnologías y tal? Lo que intentamos siempre, en la medida de lo posible, que nunca se puede, porque ya sabes que este mundo es muy rápido y los proyectos llueven como llueven y los clientes son como son, lo que siempre intentamos es que las nuevas tecnologías se investiguen por fuera de los proyectos, en tiempo de dedicación de los equipos, aparte de los proyectos en los que están trabajando. Si nos enteramos de que hay un nuevo framework que ha salido en el mercado, no lo apuntamos para el próximo proyecto y probarlo, investigarlo, formarnos y descubrir si nos gusta o no en el próximo proyecto. Lo probamos ahora, hacemos una demo. No lo cambiamos, no lo adaptamos, simplemente lo probamos. Vemos si nos gusta, vemos qué capacidades tiene, hacemos un piloto con una demo sencillita y damos formación al equipo sobre este nuevo potencial. ¿De dónde se saca ese tiempo? Pues una cosa que se ha ido descubriendo con el tiempo es que tener a los equipos al 100% trabajando, cavando en la mina y sacando producto, beneficia a corto alcance a los proyectos en curso, pero perjudica a los futuros proyectos. Entonces, la idea es tener a los equipos trabajando un poquito en cada tiempo, en cada medida de lo posible, dedicando un poco de tiempo a investigación y desarrollo por fuera de su proyecto. Yo siempre considero un riesgo cuando se inicia un proyecto con una tecnología desconocida. A veces no hay más remedio porque te lo pide el cliente, o es lo que viene o es lo que hay, pero es un riesgo que hay que tener en cuenta. Cuando inicias un proyecto con la tecnología que me sé yo de memoria y que te sabes tú de memoria, el proyecto va a ir suave. Si tenemos que iniciar un proyecto con una tecnología que no sabemos ni tú ni yo, es peligroso. Recomendamos no hacerlo. Recomendamos que antes hayamos hecho esa demo. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo.